Como decíamos, vamos a conversar con Matías. Hola Matías, ¿cómo está ahí? Aquí estamos bien. Nos preocupa la O sea, muerte. o ¿Cómo, sea, cómo más o no? menos. Acaban de anunciar que voy a tener una semana más de arresto domiciliario. Ya Tienes el llevo resto, 6. ya está confirmado, ya ahí en Santiago, en el centro de Santiago. Claro, ya aquí en el centro de Santiago nos confirmaron ya una séptima semana de cuarentena. Nosotros queríamos hablar de la muerte porque nos preguntamos como colectivo, ¿qué estamos dispuestos a hacer para proteger la vida humana? Porque nos cuesta aceptar la idea de la muerte, nos cuesta aceptar de que estamos frente a una pandemia en donde muchas personas van a perder la vida y otros van a ser sobrevivientes. Son como las dos opciones. O mueres o eres sobreviviente si es que no hay una vacuna de por medio. ¿Qué estamos dispuestos a hacer como sociedad? Porque está metida la economía, está metida la salud, están metidos los grupos etarios. ¿Cómo te aproximáis tú al tema de la muerte? Bueno, lo primero que yo creo que hay un tema como semántico en juego, ¿eh? Fíjate la facilidad con la que usamos la palabra economía y no somos conscientes que una palabra bien, por así decirlo, como polisémica, es decir, tiene muchos significados posibles. En general, aquellos que se ha instalado la idea como la economía contra la salud, pero la economía a la larga también es salud, y la economía a la larga también, digamos, digamos, también está en relación directa con la salud. Además, en países como Chile, en donde la salud que uno tiene depende en gran medida de las posibilidades que tiene de pagarla, eh, el ingreso, digamos, es clave para poder mantener la salud. Entonces, en el fondo, igual, si es que uno se compra la idea de que la pobreza genera enfermedad y que la enfermedad genera muerte, en el fondo lo que uno está haciendo acá es hacer competir muertos presentes con muertos futuros, es decir, con la idea de las personas que pueden morir hoy como consecuencia del virus Ujú. versus las personas que podrían morir en el futuro como consecuencia de la pobreza que generan las medidas restrictivas que implementamos para combatir el virus. O sea, parece Y que ese los es dos un caminos son poco, horribles. Los dos caminos son horribles, parece. es un camino, es terrible. O sea, en el fondo es una sensación de lo menos malo. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo menos malo? Y uno lo usa como un recurso para poder describir una situación en donde las dos alternativas son malas, pero Ujú. tiene uno que definir cuál de las dos es más mala. Mm. Este es un caso clásico de eso, o sea, en el fondo es cuál de las dos es menos mala. ¿Y cómo nos ubicamos Y frente el a eso? tema es Porque que, tenemos una moral detrás, una moral, no sé, lo voy a llamar judeo-cristiana, occidental, en donde tenemos una cercanía con la vida, eh, nos aferramos a la vida, siendo que las pandemias han existido siempre, y como sociedad estamos afectos a ello, digamos. ¿Cómo hay, aprendemos a vivir con hay, ello? claro, o sea, hay una moral que tiene que ver con la defensa de la vida, sin duda. El problema es que esta idea básica de defender la vida, cuando uno empieza a operar sobre grandes números, empieza a ser complicada de sostener, digamos. Es decir, la idea como de salvar a toda costa la vida de alguien, que es como si uno piensa, por ejemplo, eh, el, 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 el juramento, el juramento que hacen los médicos frente a la sociedad. Hipócrates, El juramento hipocrático es un juramento donde ellos se proponen proteger la vida a toda costa. claro. Entonces, claro, en una relación de uno a uno, de un médico, un paciente, de un médico, un enfermo, esa cuestión es completamente aplicable. O sea, efectivamente, el desempeño de un médico se juega o se evalúa en función de qué tanto se la jugó o no por salvar esa vida. Pero cuando ya uno empieza a hablar de grandes poblaciones o de fenómenos que involucran a grandes cantidades de gente, hay que ver si efectivamente esa lógica específica hace sentido o es útil para ordenar decisiones que involucran grandes volúmenes. Y ahí es donde efectivamente entra el problema, porque ese principio que me parece tan lógico en una situación micro, pudiera no ser tan lógico o no parecer tan lógico en una situación macro. Claro, cuando empezamos como que en Estados Unidos hay 26 millones de cesantes o personas que han perdido su trabajo en, no sé, en 2 meses o ahora recién, y de pronto esto sigue avanzando a la situación extraña, distinta, extraordinaria que estamos viviendo, y pensamos que de pronto la precarización de la vida, de la economía, del no trabajo, va a generar más muertes que la enfermedad en sí misma, o que las medidas Bueno, que estamos tomando. la CEPAL, por ejemplo, ya se la jugó con un pronóstico. La CEPAL Claro. se jugó con un pronóstico para América Latina de 29 millones de nuevos pobres. O sea, a los pobres que ya existen en América Latina
se van a sumar producto, y ahí viene el juego del lenguaje, ¿va a ser producto del virus o producto de las medidas que establecimos contra el virus? Y claramente lo segundo, porque el impacto económico del virus en sí mismo, dejado en su libertad plena, no habría sido el mismo. Entonces, los 29 millones de pobres se van a generar como consecuencia de las medidas restrictivas, cordones sanitarios, cierre de faenas, cuarentenas, que hemos implementado en los países de América Latina para combatir el virus. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué ocurre en países con sistemas de salud precarios, en donde efectivamente los sistemas públicos de salud, los hospitales, los centros de atención primaria no están, digamos, no cumplen estándares muy altos, y además, como ocurre en muchos otros países de América Latina, donde la salud depende de la capacidad de pago que tienen las personas? Bueno, ¿cuánta enfermedad son y además cuántos muertos son estos 9 millones de nuevos pobres? Entonces ese es el dilema el dilema que se juega. Y por eso es que una mirada más concreta versus una mirada más abstracta. El muerto de hoy versus un muerto que es más ambiguo, que es más inidentificable porque está instalado en el futuro cercano, en donde, a diferencia de lo que pasa con el muerto de hoy día, que efectivamente uno puede establecer como causa de muerte el COVID-19, los muertos que se generen como consecuencia de la enfermedad y como consecuencia de la pobreza van a ser súper difíciles de identificar como consecuencias de lo que está pasando hoy día, pero indirectamente de alguna forma igual lo van a hacer. O sea, de hecho, un gobierno determinado, un gobierno X, una administración X, puede tomar una decisión, ya sea la cuarentena extrema, ya sea para salvar las vidas o con esa lógica, pero está produciendo un colateral tremendo a posteriori, frente al cual va a decir, sí, pero teníamos un virus, sí, pero teníamos una pandemia. Claro, ahí viene el tema, por ejemplo, dos cosas, que ahí viene el tema de qué ocurre cuando uno critica a los políticos porque operan con el corto plazo. Aquí cuando efectivamente esa crítica cobra sentido, porque un político, y eso uno lo puede ver sobre todo a nivel de los políticos que operan más directamente en lógicas, digamos, o son mucho más dependientes de las elecciones, como los alcaldes que se reeligen permanentemente. Los políticos tienen un incentivo puesto en el presente y un olvido absoluto en el futuro. Entonces, obviamente, los políticos van a estar pensando en los números de muertos concretos hoy, más que las consecuencias que pueda tener el futuro, porque eso ya va a ser de otro gobierno, de otra coalición política, y no es problema mío. Entonces, en el fondo, siempre me la juego hoy día por el presente. Pero además también tiene que, claro. Entonces, ahí uno dice que es como un lugar común, ¿cachai? Digamos, políticos que solo piensan en el corto plazo. Bueno, acá hay un momento en donde efectivamente ese lugar común, esa crítica típica que uno hace a los políticos, cobra todo el sentido. O sea, es peligroso el corto plazo. Sobre todo si hablamos de la muerte, que es tan sensible a nuestra cultura, como decíamos, en donde estamos hemos estado toda la vida preparándonos para la muerte. Es como que fuimos educados de esa manera. Claro. Y más encima cuando se produce el nacimiento y la muerte, así como los dos grandes momentos marcados por el calendario, y cuando nos morimos querimos o necesitamos el colectivo para despedir a la persona que se fue, y nos encontramos en una situación o en ciudades o en países del mundo donde ni siquiera ha existido eso, entonces eso también le da una carga, diría moral, o no sé qué, a las decisiones de estos políticos, las decisiones de los economistas, en relación a yo no quiero bancarme yo esta impopularidad de hoy, y porque estoy pensando en el largo plazo, pero nadie le está preguntando por ese largo plazo. Claro, o sea, en el fondo es... Ahora, es como la idea de... A mí me pasa mucho que me llama mucho la atención lo que pasa en Suecia, porque Suecia ha sido muy criticado por la política que ha adoptado, que es una política de muy baja restricción, y además una restricción donde está depositada en la autonomía de los sujetos, es decir, nosotros sabemos que hay que propiciar el distanciamiento social, pero no se lo vamos a obligar a nadie, o sea, los ciudadanos van a hacerlo en función, digamos, de cómo evalúen su importancia. Entonces, se lo ha criticado mucho, y ha habido un discurso súper fuerte contra Suecia, particularmente porque además al lado de Noruega, que son prácticamente iguales, son dos países muy parecidos, ha adoptado políticas completamente opuestas, digamos, muy restrictivas y muy en línea, digamos, con las reacciones posteriores de los países europeos. Entonces, pero el mismo Suecia, y es yo me pregunto cuál es el concepto de vida que manejan ellos, porque si bien los tipos están dispuestos a dejar que muera más gente, de hecho, hasta el día de ayer habían más de 2.000 muertos acumulados en Suecia, y solamente 200, ponte tú, en Noruega. O sea, en el fondo Suecia tenía 10 veces más muertos que Noruega. Claro. Pero Suecia
es el país de los refugiados políticos. Suecia es el país que acoge a los sirios, que acoge A a los los chilenos, somalíes y a los chilenos. O sí, sea, pues, entonces, muchísimo. la pregunta es, el valor que la cultura sueca le entrega a la vida, ¿lo vamos a evaluar por la vía de la forma en que enfrentaron la epidemia, dejando que murieran más personas las que han muerto en otros países europeos? Perdón, más personas de las que mueren en Noruega, como En referente Noruega. directo, porque en realidad mueren mucho menos que en Italia Mm, o España. ujú. Entonces vamos a valorar a los suecos, vamos a evaluar el valor que los suecos le dan a la vida por esa acción, es decir, las políticas que establecieron de combate del COVID-19, o vamos a evaluar el valor que le dan la vida a los suecos por la vía de sus políticas de refugiados políticos históricas. Entonces, en el fondo, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es el concepto de vida que estoy considerando? Claro, Y dependiendo de qué concepto de vida estoy considerando, voy a valorar a Suecia de una u otra manera. Porque cuando en ningún país recibía a los sirios, los tipos recibieron recibían a los refugiados de guerra sin ningún problema, y en Chile tenemos la experiencia digamos, las políticas que acogieron a muchos chilenos durante la miles, dictadura en Suecia. sí. Entonces, ahí viene, ese es como el concepto de vida que está en juego, creo yo. Atisbemos un cierre, Matías, de la conversa, de que hablamos de la muerte, en el contexto de la pandemia. El cierre tal vez es, claro, el mundo, por un lado, cuánto nos morimos del virus, o estamos afectos a morirnos del virus, y cuánto nos morimos de las consecuencias económicas que significa el virus o las decisiones que se tomaron. Parece que todavía son paralelas, son líneas paralelas que está por saberse cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Sí, claro. Yo creo que el concepto que está ahí como en juego es el de muerte natural. ¿Qué es lo que es una muerte natural? Mm. Yo creo que estas muertes se parecen más a las muertes de un terremoto o de un aluvión, en donde efectivamente son las fuerzas de naturaleza las que arrasan con la vida humana, o son muertes que se parecen más a las muertes de una guerra, que tienen que ver con las malas decisiones, con la ambición, Claro. con los miedos, con la desesperación. Y yo creo que en la medida en que las vamos interpretando como uno u otro, vamos emitiendo un juicio. Y yo creo que el problema que estamos teniendo ahora es que estamos tratando de llevarlas al terreno de las muertes no naturales, es decir, las muertes que son provocadas por la mala gestión. Y lo peor de todo, que estamos instalando en el terreno la culpa, es decir, yo por mis acciones individuales soy culpable de la muerte de otros. Es decir, yo Tremendo. y eso es súper jodido porque Jodido. porque yo estoy depositando en las personas la culpa, estoy haciendo que vivan la culpa de la muerte de otros, cuando si lo hubiéramos concebido como una muerte natural, es decir, provocada por la fuerza de naturaleza, eso no ocurriría. O sea, ¿por qué alguien que se lava poco las manos o alguien que no usa mascarilla es tratado de criminal o asesino en la calle? Lo están culpando por la muerte de otros. Eso es bien. Entonces, en ese dilema de muerte natural o muerte no natural, ahí es donde nosotros estamos jugándonos, ¿cachai? La forma en que entendemos este fenómeno. Matías Chaparro, gracias. De Seguimos con nada, una cuando lista de quieras. temas. Tuvimos teletrabajo y ahora muerte. Estoy así, la cabeza me está trabajando. Disponible, Estaba buscando disponible hasta para el todas las titular, estaba conversas. pensando, ¿qué es muerte natural? Así como... Claro, ¿qué es Pero, muerte natural? pero tiene muchas Claro. aristas la conversa, está muy, 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 muy entrete, Sí. muy, muy interesante. Gracias por ello, Vale. Matías. Ya, pues, nos vemos. Un Chao, abrazo. chao. Crónica vive.